Ya, como estaba diciendo, una vez que me graduó, ¿no? Pierdo mi primer empleo, que era con mi tía, que me vendía muebles, cámaras, ¿no? Todo lo que es esa cuestión en la Rotary. Pues empiezo la búsqueda de un empleo, para lo cual mi señora madre me ayuda por intermedio de una amiga. Obviamente, y cuando me dice vas a trabajar en Indurama, ¿no? Indurama es una de las empresas más insignias de lo que es aquí del Ecuador, ¿no? Donde se hacen refrigeradoras, cocinas y en la actualidad otras cosas más. Claro, ahí me dicen que voy a trabajar en el laboratorio de Indurama porque yo salía con un titulazo, pues que era de bachiller en químico biólogos, que en esa época tenías el concepto de que ese título te servía para ser médico, laboratorista, bueno, esas carreras afines a la química, ¿no? Obviamente con el entusiasmo, con esa tranquilidad que iba a un trabajo liviano, accedí, pero no era así la historia. Cuando yo llegaba, obviamente, claro, me recibían, venga, firme el contrato y entraba la primera parte de Indorama, que hasta ahora me acuerdo, pero es la parte donde se ensambla las carcasas para los diferentes artefactos que hacían. Por ahí me acuerdo que un señor, muy groseramente, ya no era en el colegio que le decían a uno, señor Tenesaca, o joven Tenesaca, pues acá, ven acá, de tú y vos, y de una manera medio déspota. Y recuerdo claramente que me hicieron cargar las tapas de fondo donde iban los motores en esa época, obviamente motores pesados de las refrigeradoras, y era de 5 en 5. Me pusieron en un torno para empezar a hacer huecos, claro, hacía mal, pero claro, el señor sabía que yo estaba haciendo mal, pero a él le convenía hacer mal para que no dure mucho en la empresa. Así me aguanté el primer día. Llegué tan cansado que ni siquiera comí, solo recuerdo que llegué a mi cama y dormí. Hasta el día siguiente que me tocaba la jornada, entraba a las 7 de la mañana. Igualmente perfecto llegué, pero hubo una parte que no me gustó. Y ese día llegaban las láminas de acero, obviamente, inmensas, grandes, en un camión. Obviamente me llamaban a mí que venga a cargar. Yo iba a cargar una. No, aquí es de 3 en 3. Casi no jalé. Lo único que me salvó fue la hora del almuerzo, que de eso nunca olvido de Indurama, porque entré a un lugar, parecían cárceles, porque eran unas mesas largotas y comías con 100, 200 personas y te daban pollo o carne, obviamente, por el trabajo que hacías. Pero fue el momento, en cambio, oportuno que yo aproveché para salirme de la fábrica, porque nunca me gustó. Dije, no, yo no nací para esto. No me gusta, no me gusta. Nunca me ha gustado, con todo el respeto, ese tipo de profesiones donde te ensucias con grasa, aceite, a mí nunca me ha gustado. Nunca, nunca, nunca. Creo que te dije unas líneas atrás que desde pequeño yo siempre tuve esa visión de manejar mi oficina, manejar mi empresa o mi proyecto, cualquier cosa, pero donde nadie me mande. Simplemente haga lo que yo tenga que hacer o lo que yo quiera hacer. Así es que yo me retiro de Indurama nuevamente y bueno, pasé, perdóname el término, hueveando un rato hasta ver qué sucede, ¿no? Después de eso me viene una segunda oportunidad de trabajar en una fábrica de colchones Romob, que es el señor Román, dueño de bueno, la familia es dueño de la actual de la fábrica Plásticos Rival. Pues ahí pasé, trabajamos, hacíamos esponjas, aprendí a hacer eso, fue agradable porque aprendí algo de química, cómo se hacían las de espuma flex para los colchones, que eran unos cajones muy inmensos, muy grandes, ¿no? Trabajé ahí, y ese era mi trabajo, ¿no? De obrero, que tampoco era cosa del otro mundo, porque había un ingeniero químico que hacía las mezclas, obviamente en las pipetas que se llama, ponían en la cuestión esta y los químicos actuaban. Después la función nuestra era la dura, de obrero, que era limpiar esos cajones, eran unos cajones inmensos, porque se hacían bloques de esponjas, ¿no? De todo marca y calidad. Y nuestra función era limpiar con una espátula todos los días, que era lo más cansado. Ni cansado porque era lo que hacíamos, terminábamos de trabajar ya a las 2, 3 de la tarde, terminábamos de trabajar y ya nos poníamos a jugar sniper porque no había mayor actividad. En ese tiempo hubo este famoso desastre que se conoce como la Josefina. Y entonces el dueño de la fábrica, él había tenido por esa época, si no se me por Chauyabamba más abajo, tenía una propiedad. Entonces cuando teníamos que hacer, este señor era tan miserable que nos llevaba allá y no importaba un rábano los riesgos que corríamos y nos teníamos que meter al río y estar sacando con la mano la arena para botar a la propiedad de él para que el agua, el afluente del río no se lleve la arena. El señor le valía un rábano, pero tocó porque yo recuerdo que me endeudaba por primera vez en una refrigeradora, en lo que ese tiempo recién empezaba los almacenes España, que es aquí en Luis Corredor actualmente, pero ellos empezaron en un local pequeñito por la 9 de octubre.
Yo pensé que me iba a quedar un largo tiempo ahí, porque al final sí me terminó gustando, porque mi lugar de trabajo no era aquí en el centro, sino era por Patamarca, vía Plastiazuay, por el Camal, ahí era el local donde funcionaba. Pero ya pasó el tiempo, total llega un día el ingeniero, el que manejaba, y me dice, Brandon, ven. Digo, sí. Y me dice, ¿sabes que hasta aquí llegó tu contrato? ¿No das más? ¿No sigues más? Me despedían, en otras palabras. Guau, dije. Ya nada, salí triste. Sí, recuerdo que lloré de la pena porque hice buenas amistades de ahí y era agradable porque jugábamos vole, jugábamos naipe. O sea, era chévere, era agradable, ¿no? Pero así como no era de uno, tocó irse, ¿no? Salí, dije, ya nada, ¿no? Y, pero algo también que sí me llamó mucho es, o sea, también, o sea, me molestó era porque una vez no teníamos nada que hacer y querían que vaya a lavar los baños, que ocupábamos como 50, 70 personas. Eso no me gustó. No, tampoco me gustó. Dije, no, yo eso no hago. Entonces, obviamente a mí me fui, ¿no? Y es que es así que, ¿sabes? Yo decidí estudiar, dije, no, yo tengo que estudiar. Tengo que estudiar, si quiero salir de esto es estudiar, caso contrario no. Porque hay una frase que aprendí yo de mi madre, decía, esas limitaciones económicas, me dijo una vez, fueron las que me obligaron a estudiar. Mi madre es socióloga, una de las primeras creo que de la Universidad Estatal. Me decía eso, yo aprendí eso de ella. Es así que dije, bueno, voy a estudiar. Me metí a estudiar en la estatal, pero me pongo a estudiar artes visuales que te daban pintura, escultura y dibujo. Obviamente había gente que me decía, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para diseñar y cuestiones así, ¿no? Decía, bueno, me voy a meter en esto, ¿no? Pero no sabía lo que me metí. No era tan difícil como ahora lo es, ¿no? No había examen de ingreso, nada, esa facultad era casi ni muy cotizada. Escribías nomás, no había problema. Entonces me matriculo, llego a clase, en ese tiempo había el famoso trimestral. Llego allá, obviamente, ¿no? Agradable pintar, ¿no? Las primeras semanas transcurren normalmente porque no nos pedían materiales caros, no más allá de un lápiz, una hoja de papel periódico grande, unas revistas, ¿no? Yo no sabía ni dibujar ni la cara del condorito. Se empiezan a darnos clases de eso, ¿no? Agradable, se aprendía, no, recalco, no era tan caro, ¿no? Pero lo que me llamó la atención que éramos dos aulas de 12 alumnos, pero de los cuales creo que 3 veíamos que íbamos a vivir de la pintura o del arte. El resto eran señoras ya casadas, que estaban ahí simplemente por no estar en la casa o por aprender. No querían estar estresadas en la casa, aunque no lo creas, porque ya llegaban en sus vehículos, ellas no padecían nada. Éramos 3 o 4 los que realmente padecíamos, ni para comer un lunch, peor para el bus, porque y solo venir de la casa. Yo vivía en ese tiempo por donde es el Gran aquí en la actualidad, y yo tenía que subir al colegio Linda Toral a la Llanaurco para coger la línea 5, si no estoy mal, que me dejaba en esa época en la avenida Politécnico Salesiano más arriba, por Parque Iberia me quedaba, y de ahí ese tiempo tenía que caminar casi 5 o 10 minutos porque la facultad estaba al fondo. Esa vía no era ni asfaltada, nada por el estilo. Ahora es que ya llegaste el bus. Pero bueno, ahí transcurrió, ¿no? Primer trimestre agradable, chévere, ¿no? Llega el segundo trimestre, ya nos empiezan a dar otra materia, me acuerdo, escultura, y nos empiezan a pedir ya materiales. Primero nos piden 3, 4 libras, ¿no? Bueno, ya que podía como sea sacar. Pero la cosa se empieza a complicar cuando empiezan a pedir mayores materiales, ya hablan de lienzos, donde pintas, y el metro era caro, y encima enmarcado y todo lo demás. Entonces ya no podía yo. Algún rato nos llegan a pedir para hacer un busto, nuestro busto mismo, casi un quintal de arcilla. Primero, si compraba cómo llevaba ya, si no tenía para el taxi. Pero hay algo que siempre he pensado y siempre he dicho, que a veces yo siempre he tenido algo de, no sé, algo que llama la atención al ser humano, ¿no? Había una señora, y hasta ahora me acuerdo del apellido de la señora Kennedy, una señora de la costa, grandota. Creo que me llegó a estimar mucho, porque yo dejé de asistir a la universidad. Y alguna vez ella me fue a dejar en la casa. Yo iba por la empresa eléctrica ya en esa época. Y me visita y me dice, ¿qué pasó, Brando? Le digo, ¿sabe qué, Alexandra? No tengo, o sea, no tengo para eso. Y fue ella la que me dijo, yo te ayudo. Y increíblemente la señora es la que, según me ayudó el primer año y segundo año. Pero obviamente hay algo que uno se llama, que se tiene un poco de vergüenza también, ¿no? Y decía, no, está bien, no, por más que ella quería, pero dije no.
No, no, dije, no, eso va a ser caro, va a ser caro. Y yo después ya me di cuenta que era una carrera cara porque otros amigos también ya se retiraron por las mismas circunstancias. Mejor dicho, ya vimos la realidad del pintor, del artesano, del como quieran llamarle aquí, del artista. Aquí te mueres de hambre. Aquí si te ponen a elegir entre un cuadro de Picasso y un celular, te quedas con el celular. Así somos de ignorantes en cultura aquí. Y eso no ha cambiado todavía. Así que me retiré de ahí y así mismo pasaba el momento más álgido de mi vida, el momento más triste de mi vida. Mi abuelita fallecía, quien considero mi madre, justo un 24 de diciembre. Fue, ya te digo, ese fue el momento más duro de mi vida. Pasaron meses hasta recuperarme porque no era fácil, no fue fácil, ¿no? Hasta que un día recuerdo que un sábado iba al cementerio a ver a mi abuelita y me encuentro con un gran amigo mío, se llama Aldo Uquilla, y le dice, yo le puse de apodo pirata en el colegio. El hombre vivía por las orquídeas y nos volvíamos a ver a los años. Él era dueño también de un bar donde ahorita funciona La Barraca. Es un bar conocido aquí en Cuenca, pero ellos fueron los primeros dueños. Ellos tenían un restaurante de comidas de solo gringos. Yo pasé ahí mi adolescencia con ellos me invitaban y siempre metíamos cervezas y todo, ¿no? Probablemente cuando tú te gradúas, tus amigos parece que la tierra se las traga y cada quien coge su destino. En esa época yo ya tendría 23, 24 años, si no estoy mal. Y se dijo, acompáñame al cementerio. Y me dijo, vamos. El tiempo siempre ha sido medio filósofo, medio hablador, digámoslo así. Estábamos conversando y él me preguntaba qué hacía. Digo, nada, estoy ahí hueveando. Pero un tío mío se había puesto una oficina de una fundación que tenía arrendada frente a la curia, aquí en la Luis Cordero y Bolívar. Ahí había un escritorio, una oficina no pequeña, ¿no? Yo le cuento a él, no digo, aquí hay esto. Entonces él me dice, pongámonos a dar clases de nivelación. Digo, pues yo pues sí 3 años en el colegio y en matemáticas y lenguaje, pero no, dice, pongamos, yo doy matemáticas, dice. Digo, ya, pues pongámonos, ¿no? Entonces empezamos a ponernos, en esa época tú publicabas en el Mercurio, que todavía se vendía el diario, obviamente, ¿no? Pequeñas publicaciones que costaban también, pero esa era la forma de publicitarse, ¿no? Pero también el destino me la jugó mal, porque este pariente que ve que me está yendo un poquito bien, maniobra con la mujer y lo primero que hacen es llevar la línea telefónica a su casa, después viene con pretexto de que necesitaba el escritorio y estas cosas. No era mío, pues no. Ya lleva, pues no. Entonces me quedé solo con el escritorio porque ya no entré en la camioneta. Y no hubo quien la ayude a bajar, mejor dicho. Con mi compañero viendo eso, él trae, me acuerdo, 2 sillas de comedor. Él trae. El hombre era tan medio loco, le decía yo, porque un día éramos diseñadores gráficos, un día éramos meseros, un día éramos pintores, bueno, hacíamos de todo un poco. Y empezamos, me acuerdo, en pleno agosto, vacaciones. El hombre era un poco egocéntrico, contrata secretaria. ¿De dónde vas a pagar secretaria? Y el nombre, a él sí le agradezco esta parte porque él es el que dejó poniendo el nombre que hasta ahora se lo conoce y mucho en Cuenca, Inculcar. Él lo va poniendo. Pero lamentablemente, como el tipo era medio autoritario, alguna vez tuvimos una discusión en la escuela que es la Federico Proaño, que funciona todavía aquí más abajo por la parte de la cárcel antigua. Ese día el hombre cogió, se retiró y se fue. Y yo dije, ya nada, pues ¿qué puedo hacer, no? Pero ahí volví a entender que la vida o alguien caía bien. Recuerdo claramente que el día siguiente que llegaron amigos que él me presentó a él, de él, y que ellos estudiaban ingeniería civil. Entonces ellos fueron los que me dijeron, tenemos clases nosotros. Y fueron los que me dieron la mano para empezar en lo que siempre digo ese loco proyecto llamado Inculcar. Ahí inicié, yo recuerdo que de la casa me llevaba las pocas cosas que había, una silla vieja, me llevaba a la oficina y con clavo, un martillo me las ponía a arreglar. Los libros que muchas veces hasta la actualidad no se valoran, terminan rinconados en alguna parte o quemas, o cuando eres niño rompes o los rayas. Yo empecé a tomarles valor. Entonces hay libros inclusive que yo utilicé en el colegio que los tengo adorando y que hasta ahora doy química. Por ejemplo, el Armendáriz, pero el clásico, el antiguo. Tengo una álgebra de Baldor, pero la original. Y así libros que me gustaron. Pero al mismo tiempo también era un poco medio duro. No duro, no miento, seriamente no. También empecé a estudiar Derecho ya en la Universidad Católica. Ya me meto a estudiar y todo lo demás. Pero siempre mi problema fue el factor económico. Siempre fue. Bueno, porque me retiré estatal, hay una cuestión que a mí nunca me gustó el estatal. En ese tiempo te digo por qué. Era muy politiquera.
muy farrera. Había fiestas dentro de la universidad, economía estaba en clases y derecho estaba en funda. Es así, no funciona una institución. Es por eso nunca me gustó la estatal. Fui a acudir a artes visuales porque era lejos, estaba en otro lado de esta facultad donde funciona, ahora se llama artes, música, cine, y funciona agronomía y veterinaria, por allá donde te decía. Fue así que igualmente mantenía a inculcar y me ponía a estudiar a la par. Si el horario era, por ejemplo, yo a las 5 de la tarde entraba a clases. Y así fue pasando, ¿no? Fue pasando el primer año de clases. Esta gente trabajó conmigo, pero era gente que siempre me decían, Brandon, no vamos a estar toda la vida, porque vamos a salir a hacer unas próximas. Y era verdad, pues no. Entonces fue así que estuvieron ellos conmigo, creo que 2 o 3 años. Fueron los mejores 3 años de mi vida. Pobre, que gente muy agradable, que he tenido la oportunidad de educarles a los hijos de ellos en la actualidad, han tenido que regresar, ¿no? Y muy agradecidos. Pero a veces también, como a veces también he dicho, a veces también Dios te da una patada en la nalga para que te caigas y te des cuenta que estás haciendo cosas mal. También me tocó. No fui responsable, no fui ahorrativo. Llegué a tener alguna vez en ese local, creo que como 50 o 60 alumnos, que era una locura. Era una locura. Y yo pensé, no, pues se va a repetir, pero no me daba cuenta ese momento que el hecho de estar bebiendo ahí, fumando ahí, a los padres les iba a ahuyentar esos. No sería bien que un docente esté haciendo eso. Yo estaba replicando lo que viví en el Benigno Malo, lo que te conté hace rato. Que en el Benigno Malo esa época era normal fumar con... Yo no fumaba con los alumnos, obviamente, ¿no? Pero el hecho de que te vaya chuchaqui, que estés tomando y cosas así, te desprestigia y te acaba un negocio. Eso así que empezó una crisis de inculcar. No tenía para pagar el arriendo, nada por el estilo, ya no tenía profesores. Pero nuevamente la vida actúa en favor mío y le conozco a lo que en la actualidad es mi gran amigo, casi lo considero como mi hijo, que es el ingeniero Robinson Cusco. Lo conocí en esa misma calle y recuerdo que, y tengo una anécdota con él porque recuerdo que me llega un estudiante y decían que quería que le den haciendo la miscelánea de la carrera de valor, creo que es el 106 o 107, pero son como 135 ejercicios o 137. Y el hombre yo no sabía dónde vivía, solo me recuerdo que una vez me dejó un número de celular, si es que alguna vez necesitaba. Y obviamente pues, llamar a celular en ese tiempo era, pero buscabas las cabinas y te salía la llamada, era una aventura total. Pero luego así le logro contactar 2 de la tarde. Digo, hay que hacer esto, dice, ya bajo, y solo me pego un baño. Yo pensé que el baño venía, pues, cuando ya a las 2, 2 y media, 3 y media, llego a las 4 y media. Increíblemente el hombre se lanzó la miscelánea en 30 minutos. Yo me quedé loco, dije, wow, este man, y lo hacía. Presenté, cobré, le di su parte. Wow, dije, man, increíble. De ahí me dijo, lo que se ofrezca, ya pues. Dije, ven a trabajar conmigo. Empezó a trabajar conmigo, dando clases de matemáticas. Yo daba un poco de química, un poco de física. Pero, ¿sabes? También ahí aprendí la palabra esta que siempre a veces promuevo, que se llama autoeducación. Si yo revisaba libros para aprender física, para aprender química, digo, ya sabía matemáticas. Así vamos complementando poco a poco. Y así Inculcar fue creciendo, pero hasta que terminó la universidad. Y nunca falta el pana loco que te encama a cambiarse de oficina. Me dicen, cambiamos de oficina, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo estaba acostumbrado a pagar $80 allá, que era poco, y ocupaba un gran espacio. Bueno, ya me dejo convencer. Y nos cambiamos de local acá a la General Torres y Bolívar, a unos pasos de la Dirección de Educación. Obviamente un lugar bonito, casa antigua también, alfombrada, que no sé qué, pero con una renta de $250, que en mi vida había escuchado esa cantidad. Y ahora, pero con supuestamente íbamos 3, digo, se hace suave, casi pagó lo mismo. Pero no contaba que el que me dijo, vámonos a los dos, la amiga de él se iba a ir a los 2 días, y él también se iba a ir al mes, y me dejan a mí embaucado. Entonces, todo lo que había ahorrado en ese tiempo, se iba en la renta con esa gente. Y nuevamente, mi compañero, en cambio, Robinson, como si se decía en ese pueblo, te mete las patas. Entonces iba a ser padre y después de eso ya le tocó salir a buscar un trabajo porque me dice, tengo que ver pañales y cosas. Y yo, nada, pues Robinson, ¿a qué puedo hacer? Si yo por aparte aquí no tengo, pues cómo estamos. Entonces, se fue una temporada, pero yo tampoco me iba a quedar ahí. Así es que empiezo a buscar local. Y nuevamente dije, la vida conmigo la jugó bien. En el lugar que actualmente ocupo, que es aquí en la Benigno Malo, y Presidente Córdoba, yo ya había trabajado unos años antes en lo que se conocía la UNASAI, que es una especie de organización campesina. Yo ya conocí este lugar y alguna vez me gustó. Y justo esos días yo pasaba buscando y por casualidades veo que estaban arreglando aquí, estaba el dueño, le estaba refaccionando. Wow, digo, es mi oportunidad. Pero
Ya le había arrendado a un señor que vendía CDs antes en la entrada en el zaguán, pero el señor creo que le caí bien porque me cedió 2 oficinas para empezar a reinculcar. Dije, chévere. Entonces empezamos ahí y una vez viene, me acuerdo, mi amigo Robinson, el papá había migrado a Estados Unidos por esa época y era el boom del internet. Entonces, un día se me ocurre, digo, pongámonos un internet, un cafenet. Dice, ya. Y ahí vi una oficina en la misma casa grande que era apropiada para ese negocio, era muy apropiada. Pero lamentablemente el yerno del dueño nos negó. Y un día compramos el Mercurio y mi amigo se arrienda mega local en el mega barranco propicio para bar. Y fuimos a conocer lo que es el Sociedad en la actualidad. Acá abajo en la bajada del Padrón y la del Centenario. Ahí había ahora es el Sociedad. En el tiempo que yo cojo, nosotros le pusimos el nombre del sótano del barranco, porque al final eso era una casa de hacienda y abajo era no es sótano, se me fue el nombre, donde ponían las caballerizas, en esa época. Era un lugar muy bonito, pero lamentablemente no corrimos con suerte ahí, porque en ese tiempo Cuenca todavía no había esas reformas que hay ahora, o esos cambios físicos, y todo lo demás, ¿no? Si tú vas por Sociedad es casi todo ocupado y hay gente, es alumbrado, un poco de seguridad. En el tiempo nuestro no había eso, era oscuro, había unos animales que salían en la lluvia que daban terror, las ratas. Y aparte de eso también los marihuaneritos, que se les conoció, los gomeritos, hambras que se succionaban pegamento y la cabeza se les mareaba. Entonces es así que pasamos allá con esas expectativas, con esa emoción de supuestamente hacer plata, vendiendo licor, sin salchipapas y cosas así. Me voy con mi hijo fue mi primer alumno de inculcar, obviamente se iba conmigo, se le pasaba con el Robin allá, pero no nos fue bien en ese negocio, nunca nos fue bien. Inauguramos, si no estoy mal, un 4 de octubre y yo regresé acá un 10 de noviembre, 40 días, pero totalmente quebrados, totalmente con la autoestima en el piso. Me recuerdo mejor que en ese transcurso lo poco que pudimos rescatar es un helecho grande que tengo acá, grandote, que lleva conmigo creo unos 17 años, ese es el único recuerdo que tengo del bar, porque también recuerdo la vajilla que compramos alguna vez, una cliente me compró pero nunca me pagó. Había un poco de licor que así nos terminamos nosotros mismos consumiendo, al menos yo era del puro despecho porque era plata que se invirtió, casi como 5 o 6 mil dólares que se dejó botando ahí, no se cubrió las expectativas que queríamos, ¿no? Ahí entendía yo que cuando no es tu negocio, no es tu negocio. Y mejor el día que ya desocupábamos el local y en el transcurso que metíamos las casas, le digo al dueño de casa, digo, oye, me su oficina, claro, vaya, dice. Yo nomás digo, ¿por qué no lo hizo antes? Si hubiéramos con el café ahí, hubiera sido otra cuestión, ¿no? Pero ya no se lo hizo. Se me arrendó allá y estas 2 aulas que en la actualidad, bueno, que utilizábamos. Me acuerdo que en ese día, en ese transcurso de que nos pasábamos acá, recuerdo que nos ingresa como $200 en inscripción de alumnos que querían clases, cosa que decía, wow. Porque yo pensaba llevar, inculcar allá al bar. En el día dábamos, en la mañana, en la tarde dábamos clases y en la noche nos dedicábamos a bar. Esa era nuestra intención. Pero no funcionó, no salió. Entonces que es así que simplemente dije, ya nada, pues no hay que empezar de nuevo, ¿no? Pero también la padecimos bien duro. Sí, la padecimos bien duro porque llegamos quebrados, endeudados del arriendo local. Ese poco dinero que ingresó para pagar el local del arriendo, que se debía los meses. Créeme, creo que pasamos un año tomando café puro, con pan, cuando había. Nos la pasamos así. Porque creo que ni él ni yo teníamos cara de pedir dinero a nadie. Porque ese bar nos dejó súper endeudados. A mi hijo le costó mucho, por ejemplo, retornar a su actividad. Claro, estaba en el Daniel Cosba y en esa época él se engordó todo con el Robins porque eso eran papas fritas, solo papas fritas. Fue un proceso doloroso tanto para él como para mí. Pero bueno, mi hijo no dejó de venir, mi hijo estuvo siempre aquí conmigo. Desde chiquito, él fue, ya digo, mi primer alumno aquí. Él estuvo conmigo. Y de ahí empieza en cambio una serie de problemas, ¿no? Lo que te decía hace rato, la vida se repetía. Y a mi hijo llega la época de los... Yo recuerdo que con él la última película que fui a ver como padre e hijo fue la película esta Madagascar, cuando se inauguran los multicines, mi hijo de 14 años. Ahí yo ya entendía que ya no estaba tratando con un niño. Yo ya hablé con él de sexualidad y yo me acuerdo que le regaló su primera caja de preservativos. Ya no podía regalarle caja de chocolates, ni de caramelos, ni de preservativos. Le decía, cuidarás, porque el hombre tenía una virtud de ser mujeriego. Cuidaraste, pero bueno, empezó un proceso bastante tortuoso para mí porque
Primeramente él entra octavo en el Daniel Córdoba, pierde octavo, le vuelvo a sacar un tercer suplente y vuelve a perder octavo. Obviamente, como te decía, también por día tocó sacarle y le cambio al sudamericano. Ahí me encuentro con un profesor que fue mío, el benigno malo, el economista Luis, se me fue el apellido. No es Marco, se me fue el apellido, fue mi profesor y lo encuentro en el sudamericano. Entonces, obviamente yo te dije, mijo, porque mi hijo quiere estar allá, chévere, te cambio ese colegio. Pero el rato del rato tampoco funcionó. No funcionó. Bueno, eran problemas, mi hijo era mayor, muy mayor, obviamente, a niños de 12, 11, 12 años. O sea, era el fastidioso, el que molestaba y todo lo demás. Que no duró más que un año ahí. Es que después de eso me inclino por un colegio católico, el San Luis Beltrán, los Veritas, que funciona aquí en la iglesia de Santo Domingo. Digo, le voy a llevar allá. Yo, con la intención, obviamente, colegio católico y todo lo demás. Salí muy decepcionado del colegio. El colegio me di cuenta que realmente a los curas solo les interesaba la plata y no realmente el bienestar de los estudiantes. Pero ese año fue, en cambio, más conflictivo. Ya se empieza a escuchar el nombre de ciertas pandillas, se me van los nombres de este momento, pero ya se empieza de 2 o 3 pandillas, se empieza allá a nombrar en Cuenca y todo lo demás. Ya empiezo a escuchar cosas que ya no me agradaban de mi hijo, que ya estaba en esto, en lo otro, por acá y por allá. Decía, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Cuando yo tuve que mejor a mi hijo maniobrar y sacarle de ese cole, pero ya mi hijo subsumido en drogas. Ya se escuchaba, pero lo que pasa es que yo no quería creer. Aquí hay una historia, por ejemplo, que yo tengo de él, ¿no? Él venía acá, supuestamente venía después del colegio, pues según yo venía cansado, yo le tenía almuerzo y todo, pero no comía porque tenía sueño encima y se pegaba unas dormidas de horas. Pero yo no sabía por qué era. Tengo clara, la marcado un poco la vida de mi hijo, porque había en esa época, había un partido del Barcelona clave, era un sábado, donde supuestamente se jugaba el descenso del Barcelona. Entonces él iba a venir a ver el partido acá conmigo. Era un sábado, pero para entonces mi hijo, resabiado de su mamá conmigo, se fue a vivir en un cuarto solo por Todos Santos. Y me partía el alma. ¿Por qué sea? ¿Pero por qué ven? No, que no quiero. Esa etapa de la rebeldía y todo. Entonces, ahí aprendí, ahí me di cuenta cuando mi madre alguna vez me dijo, cuando seas padre, vas a entender. Y efectivamente ahí entendí, cuando mi madre, cómo debe haber pasado esas horas cuando yo no llegaba, yo estaba con mis amigotes, igual yo también pasé lo mismo con mi hijo, dónde está, con quién está. Y se padeció mucho porque él de 14 años ya llega a los 15, llega a los 16 y ya me hablan de la que es actual esposa. Dios, ¿dónde está? ¿Con quién está? Me hablan que está con una universitaria. Digo, ¿cómo? Y un día me tocó, créeme, salirle a buscarle por la UDA hasta las 10, 11 de la noche, porque por ahí estaba y nunca la encontré. O sea, bueno, después de años me contaron lo que ya pasaba. Y así pasó los años, cuando recuerdo que una vez yo iba a traer los almuerzos donde no pasé por una tía, porque los hijos de mi hijo son en el mercado, venden comida, venden morochos, esas cosas, ¿no? Fui donde él, ¿no? Pero yo fui tranquilo, ¿no? Fui por un caso. Cuando me fue, pero me llamaban con segunda porque me dice, y si supo del Stalin Brando, ¿supo qué? Digo, que está embarazada la tita. Fue un shock, así créeme, se me fue la sangre al piso, porque igual mi hijo tenía recién 17 años, se vino la historia, me dije, oh Dios, otra vez lo mismo, pero así igualito. Yo solo recuerdo que vine del mercado hasta acá y lo único que hice era llorar, decía, pero ¿por qué? Cogí, le llamé y él con la esposa actual había planificado de una manera medio pendeja, ¿no? Él esperaba que nazca la hija, porque ya sabían que era mujercita, para venirme a presentarle a ella. Pero tampoco les jugó la historia así. La persona que vivía con mi nuera me mandó sacando de la casa. Entonces ahí es cuando él se ve en ese aprieto, es que llega donde mí y me dice, esto está pasando. Pero yo obviamente ya sabía, ya unos días antes me enteré que estaba embarazada. Yo le conozco a mi nuera claramente aquí en la Juan Jaramillo con su barriguita. Ay, dije, Dios. Pero según yo, me zafaba de mi hijo y por fin se casó y se fue. Total, no fue así. Adquirí 2 bocas más, que era mi nuera y mi nieta. Y yo a mi nuera, por ejemplo, nunca le mostré mala cara, nunca le dije nada, todo lo contrario. Me acuerdo que vieron un lugar donde arrendar, pero esos años fueron muy álgidos, muy, muy tristes, porque empieza el proceso del matrimonio, un matrimonio 2 guambras. Bueno, la mi nuera mayor, a mi nieta, a mi hijo no, pero mi hijo menor y todo.
En Yashita me acuerdo en un departamento por los eucaliptos, el lugar más feo de Cuenca, el departamento, no el lugar feo, oscuro y todo, pero a mí me tocó pasar mucho. Yo no creía, por ejemplo, que mi hijo era adicto. Yo me negaba a creer, ¿no? Pero resulta que en el momento cuando él sale de la casa, alguna vez intentaron matarle, con pico de botella y todo lo demás. A ese día que contaba del partido de Barcelona, no llega por eso, porque le había pasado eso y yo solo fui a verle en el hospital y casi me muero ahí. Es ahí la mamá también reacciona un poco, pero vos sabes que los seres humanos, si hay algo de tu cuerpo que cuidas, es justamente la cara, lo que más cuidas, pues una espinilla, algún raspón que no te quede lacra. Entonces mi hijo sale, pero sale muy mal, porque en el hospital cogen y le cosen, pero así como si estuvieras cosiendo vos un pantalón. Él se hizo unas cosas muy feas, esa parte él no pudo superar, pero ya tenía la hija. Entonces empiezan los problemas más. Y recuerdo que esa vez, ya cuando mi hijo se perdió un día dije algo pasó. Y me acuerdo era un enero clarito, no me llama, 1 o 2 días, digo algo pasó. Y con la mamá, como no tenía una buena relación porque todo me culpó a mí, que era mi culpa y era mi culpa porque vos le diste, vos le dabas, nunca le controlaste. Y al final era verdad, fue verdad. Yo había sido, le financiaba la droga, pues. Después me llegué a enterar, porque yo era, toma mi hijo $10, toma $20, tranquilo, porque yo supuestamente para que no le falte nada. Entonces después entendí que esto de que duermen mucho, de que no tienen hambre, era pues esta tonterada. Después, obviamente, no. No viene, ese rato se me ocurre pues bajar al departamento. Ya no encuentro nada. Y de mi nieta peor. A mi nieta le conocí un día. Y vuelta, no me atrevía ni a llamar, ni a preguntar, nada. Dije, porque no sé, digo, pues con la mamá. Después me dicen, está internado en las famosas clínicas de adicción. Fueron los 3 meses más tristes de mi vida. Me acuerdo que le lloraba tanto porque yo era tan apegado a él y él era tan apegado a mí. Y lloraba aquí, cada que podía lloraba, decía, no, Dios mío, ¿por qué él no? Pero bueno, un día recuerdo claramente que el tiempo pasó igualmente. Un día estaba sentado en un cuarto y mi hijo aparece, porque él tenía el Pedro, no sé si has visto la novela de Pedro el Escamoso, él tenía pelos así, los mechos de atrás. Pero ya le habían cortado el pelo y todo lo demás peinadito al lado. Entonces que cuando llega un día me queda viendo. No recuerdo que ese día lloré, solo le dije, por fin apareces, porque estaba molesto mejor. Y me dice, no, dice, pasó esto, dice, ahorita salí por capturador, pero también te hacen capturador, que tienes que salir a coger pesaditos. Dije, bueno. Pero bueno, a las semanas, al mes salió nuevamente, ya sale, y ahora tu hija, empieza a verle a la hija. ¿Vos quieres verle? Digo, no me quiero encariñar, no. Pero bueno, yo también dije, esto se acabó aquí en ese matrimonio, dije, esto se acabó, sigo mi vida aquí trabajando y todo lo demás, entre todo lo bueno y malo que venía. Empezó a tener más, a crecer más en inculcar, sí, se empieza a crecer mucho más, se empieza a crecer, ¿no? Y yo tomo la decisión babosa dentro de ese tiempo, de casarme. Pero yo más lo hago no porque quería a esa persona, sino por donde recibirle a mi hijo, a mi nuera y a mi nieta. Cuando deciste que me caso ebrio, me caso un 14 de diciembre, me caso ebrio a una persona que no quería, que tenía terrenos, toda esta señora, pero a mí nunca me interesan esas cosas. Yo pienso que lo material no te hace feliz, te hace feliz realmente cuando sientes bien y cómodo con una persona. Después, o sea, la lucha la sacas, la tienes, pero eso pienso yo. Así que pasó el tiempo y ya me meto también en esa vida matrimonial, pero aún así mi hijo no aprendió. Mi hijo vuelve a recaer, dicen que las segundas recaídas son peores, y efectivamente mi hijo nuevamente recae en drogas. Pero esa vez tuve que yo le tuve que ver, porque me llama la esposa, me dice, vea, le dice. Yo tuve que verle a mi hijo, como suelen decir vulgarmente, los ojos volados, rojos, desorbitados, para entender. Obviamente la mamá siempre ha sido de carácter, la mamá no esperó 2 veces, nuevamente la internó. Y esta vez obviamente ya no me dolió. Esta vez había una niña, una esposa y una niña, una criatura, le estaba alzando la mano a la esposa. Les dije, no, está bien. La mamá la internó, creo que esa vez como 8 meses, la segunda vez. 8 meses la internó. No, sabes que yo algo puedo decirte, yo nunca fui a ver en esas cuestiones. Nunca. No, a veces me reclamo, una vez me reclamó, dije, yo nunca te iba a ver ahí. Olvídate. Por más psicólogo, psiquiatra, no. El mejor psicólogo es uno mismo, eso es voluntad, eso es fe. Yo te voy a poner de ejemplo. Si vos me ves como maricón, la gente que va a asimilar que yo también soy maricón, no es así.
Si tú estás con esta gente que fuma, obviamente tu instinto, la parte química del cerebro, te hueles y te accionas. Así funciona, esto es voluntario, esto es alejarse de esa gente. Tú decides. Pero yo nunca te voy a ver allá. Y créeme que yo nunca le fui a ver. Y me acuerdo que después de un rato le dije, ya sale de eso, ya sale más centrado, creo. Y le conocí a mi nieta, ya casi estaba caminando. Sí, por aquí ya caminando. Pero igualmente, como todo matrimonio de mocosos, todavía tenían sus fricciones, que peleaban, que tomaba, que no se aguantaba. Yo a veces estaba trabajando aquí, tenía que salir porque estaba peleando. Entonces no fue una vida sin vida, te soy sincero, fue una vida sin vida la que se llevó. Ahí decía, y pensás que yo dije se casó y se va. No, ahí entendí que cuando tu hijo tuyo se casa, adquieres mayor responsabilidad, mayor sufrimiento, porque vos no sabes, sea hombre o mujer, qué va a pasar, si se van a llevar, no se van a llevar, y todas esas cuestiones te vienen a la cabeza. Pero se convierte el sufrimiento más grande cuando ves una criatura inocente que llamas hija, y en este caso es mi nieta, o es mi nieta, porque ella veía sufrir a la mamá y todo lo demás. Llegó un momento tan álgido que sí mismo un día yo estuve aquí trabajando, yo no sabía qué pasaba, y solamente me acuerdo que viene la policía y le deja a mi nieta aquí, queda con ustedes desde la abuela, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este bobo le había pegado a la mujer y la mujer no se dejaba, porque yo siempre le he pegado a la mujer de este lado, siempre me he hecho el favor de ella. Le llamó a la policía, obviamente le llevaron preso porque eso se llama violencia intrafamiliar. Entonces tenía que la ley castigarle. Y la ley le castigó con 30 días, los más largos y amargos de su vida. Me acuerdo que mi nuera vino a conversar conmigo, claro, y un poco avergonzada. Solo le dije, mi hija, no pasa nada, está bien, yo estoy con usted porque nadie tiene por qué hacer eso. ¿Está bien? Eso es todo, está bien. Pero ¿sabes qué? Ahí primero también Dios. Yo ese día, como estaba tan ofuscado, sabía que se le acaba el matrimonio, yo sabía lo que le venía a él. Yo sabía que la mujer no le iba a dejarle ver a la hija. Y yo sabía también, mi hijo, cómo era de apegado a la hija. Dije, no le va a dejar ver, le va a pegar por ese lado y le va a golpear feo. Mi nuera ya coge, se ocupa el departamento, se va con su abuelita y todo lo demás. A mí no le volví a ver. Fuimos inteligentes, mejor dicho, los dos. No le llamaban ni ella a mí ni yo a ella para evitar cualquier tipo de, perdóname el término, de chisme, de cuento, porque aquí somos expertos en, si yo digo dos, otros en tres. Entonces, evitamos eso, ¿no? Solo me dijo, sáquele si puede, pero sabes que estaba tan molesto que nunca fui a revisar la sentencia de él. Nunca fui a revisar. Cuando voy a revisar ya es cuando le faltaba uno o 2 días para salir. Pero ahí en cambio me coge con la sorpresa de que si yo revisaba al día siguiente, yo le sacaba ese día siguiente, porque el apellido de él había estado mal. Y ante la ley de una licencia tiene que ser tu nombre tal cual y como está en la cédula. Igualmente recuerdo que decía, por algo la vida y Dios hizo esto. Porque si yo le sacaba antes, este salía más bravo, más resabiado, me ponía a pensar yo. Pero fue la lección que mi hijo aprendió y sobre todo aprendió para valorar a su esposa y a su hija. Y hasta la actualidad, hijo, así que pasó eso, viven en paz y tranquilidad. Ya no es un dolor de cabeza, ya es una persona que considero ha madurado, pero la vida le hizo madurar. Es por eso hace rato yo te decía, uno tiene que pensar lo que hace. Todo eso me enseñó mucho a mí, mucho. Por eso tal vez en la función que tengo en la actualidad, esto que se llama, ahora es el nombre Corporación Educativa Inculcar, por esa forma creo que soy como soy, una persona que me gusta compartir, ser un poco solidario con el ser humano, trabajar en lo que se puede y dar también esa parte, ese apoyo sea emocional o psicológico a los jóvenes, a los mismos padres de familia, ¿no? Yo siempre he sido de parte de que a veces hay padres muy fríos, que a veces les falta abrazar a sus hijos o decirles, mira, esto falta, o esto podemos hacer, o esto podemos compartir. Yo veo algo que me preocupa en la actualidad, soy sincero, es que veo padres que quieren más a los hijos que a los hijos. Yo veo eso, créeme, algunas relaciones, pero dan la vida, y sus hijos a veces están padeciendo por una pensión, y eso a mí no me parece coherente. Yo no digo que no puedas querer, quiere, pero no dejes de lado también a los que también merecen y tienen mayor prioridad. Y eso, hay algo que yo puedo recalcar de mi hijo, por ejemplo, es eso, o sea, esa unión que tiene con la hija. Es increíble. Ese hombre da la vida por la hija. Y eso, por eso siempre le he dicho, por eso cualquier cosa te puedo reprochar menos eso. Porque sí ha sido buen padre y espero que no me falles. Y al menos en ese lado sí tengo esa certeza, esa seguridad que él va a estar con su hija.
Y cuando él va a sufrir, es cuando a su hija le toque tal vez un enamorado. Va a venir esa parte que todos primamos, se llama celos, de padre a hija. Yo soy muy celoso del hijo, por ejemplo. A mí me duele, por ejemplo, cuando mi nuera, claro, ya cuando se casaron, ¿no? Te estoy hablando hace unos 10 años atrás, cuando se casaron yo tuve que ser padrino. No, ¿qué fui padrino? Pues padrino de alguien de ellos fui.